noches con todos. Reciban un grato saludo de la Sociedad Peruana de Cancerología. Por mi presente, reciban un saludo de la presidenta de nuestra sociedad, la doctora Tatiana Vidaurre. Seguidamente vamos a empezar con dos temas muy importantes. El primero es actualización del manejo del dolor en oncología. Tenemos la grata compañía de la doctora Irma Ortiz. Ella es médico especialista en cuidados paliativos oncológicos, con especialidad en medicina familiar. Es docente, tiene una maestría en salud, docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es médico de enlace científico en Grunenthal Peruana Sociedad Anónima. Con ustedes tengo el agrado de presentarles, ¿no?, a la doctora Ortiz, que también trabajó muchos años con nosotros en el equipo funcional de medicina paliativa en el INEM, por lo cual tiene muchísima experiencia en lo que nos va a relatar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Otoya. Agradezco la invitación también a la Sociedad Peruana de Cancerología, pues para poder compartir con ustedes en esos minutos que nos queda sobre dolor oncológico. Me avisan, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Ok, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, doctora. Se Perfecto. escucha y se ve muy bien. Listo, Listo, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco a la sociedad y al doctor que ya presentó. Yo soy la doctora Irma Ortiz. Ya vieron mi pequeño CV. Con respecto a, pues siempre hablar de opioides, es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones, que es muy importante para todos nosotros, donde el tratamiento, a pesar de que tengamos guías, recomendaciones tanto de NCCN como ESMO, es importante recordar que todo tratamiento debe ser individualizado y centrado en el paciente. Además de ello, siempre es importante valorar y evaluar a los pacientes los factores de riesgo que estos puedan tener. Recordar que los opioides, si bien son fármacos que me van a calmar el dolor, son fármacos que también pueden presentar eventos adversos y es muy importante la monitorización en el tiempo. Todo tratamiento para dolor crónico, ya sea oncológico y no oncológico, el abordaje es multimodal y todo paciente en todo momento, más aún en el paciente oncológico en el que observamos que la situación va a cambiar, varía en el tiempo, al momento del diagnóstico, durante el tratamiento y al final de enfermedad debe ser monitorizado y reevaluado en el caso la merite. Pues como sabemos, diferentes estudios establecen que el dolor oncológico pues es una de las causas más frecuentes, uno de los síntomas más frecuentes por las que el paciente viene. Y recordar que no solamente se dan al final de la enfermedad. Es por eso que el dolor, no solo el dolor, sino la confusión, anorexia, fatiga, ansiedad, depresión, también pueden presentarse de manera conjunta y sigue siendo una de las más prevalentes, especialmente en el paciente oncológico. Cabe señalar que también, pues si bien podemos entender que el paciente puede tener dolor en cualquier momento de la enfermedad, hasta en un 50%, este puede estar presente hasta en un 90% en los pacientes con enfermedades avanzadas. Durante los tratamientos oncológicos, ustedes mejor que yo conocen que los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, pueden presentar eventos adversos, dentro de ellos el dolor, y puede estar presente solo por tratamiento hasta en un 55%. Y de ellos, por lo menos reportan que hasta el 30% tienen dolor de moderada a severa intensidad. Esto nos hace el llamado de atención en que debemos de actuar para poder valorar y dar un tratamiento oportuno y de manera adecuada, ya que el dolor puede llegar a ser incapacitante. Pues no obstante, sabemos que durante la última década también es importante recordar que los tratamientos, oncológicos han mejorado. Ya el paciente puede, si es que se diagnostica de una manera oportuna con los nuevos tratamientos que existen actualmente, pues existe una remisión de los tratamientos curativos. Y esto pues también genera de que el paciente oncológico puede quedar como una secuela. Y dentro de ellos se estima que aproximadamente el 39% queda con secuela de dolor. Si ya hemos visto que el tumor destruye tejido, los tratamientos no solamente destruye el tumor, sino también puede lesionar estructuras aledañas, pues sabemos que puede quedar como secuela el dolor. Y de ellos reportan que hasta un 80% tienen un control insuficiente del dolor. Y es importante tener en cuenta que todo paciente que cura una enfermedad, más aún la oncológica, pues tenemos que monitorizarlo de manera adecuada, ya que las secuelas, una de ellas, dolor hasta un 40%.
Cabe señalar y me detengo acá para poder determinar tres conceptos importantes: tolerancia analgésica, dependencia física y adicción. La tolerancia analgésica es aquel proceso que se da en un paciente tras el uso crónico de un fármaco. Es un evento que se espera después de utilizar un fármaco para dolor. Lo vemos cuando usamos morfina a largo plazo y el requerimiento del opioide puede ser mayor. Obviamente estudiamos si hay complicaciones, si el paciente tiene alguna eventualidad adicional que justifica el dolor, pero a veces no la hay. Y ya no es por el paciente, es por el hecho de utilizar a largo plazo un fármaco. Por ejemplo, si utilizamos, digamos, morfina 30 miligramos cada 8 horas, el paciente dice, para mi dolor, doctora, esto ya no es suficiente. Ya no lo requiero cada 8, lo requiero cada 6. Entonces es importante valorar. Uno, es un evento que se produce por el opioide. Dos, dependencia física. Tras el uso prolongado de un opioide, es un evento que se produce tras tras el evento que el paciente pueda presentar. Cuando nosotros interrumpimos de manera brusca, el paciente puede experimentar síntomas de abstinencia, que así como nosotros hemos titulado de manera paulativa, escalonada, hasta llegar a una dosis óptima, para quitar el fármaco o para tratar de reducir la dosis del opioide, también se va retirando de manera escalonada y paulativa hasta conseguir dos cosas: o conseguir la dosis mínima del fármaco o la suspensión del mismo. Y eso también se valora tras una monitorización importante en el paciente. Y el tercer punto es la adicción. La adicción ya es un trastorno psiquiátrico en la cual les habla de un trastorno de la conducta mediante la búsqueda del fármaco, y no para dolor, sino para buscar otro síntoma, otro evento que me pueda producir, como el éxtasis, el delirio, etc. Entonces es importante diferenciar y no etiquetar a los pacientes, ya que es muy importante, especialmente en esta población que muchas veces no es bien comprendida. Sabemos que el cáncer en el desarrollo durante los países pues existe, ha ido incrementando en la última década porque nuestra población también ha ido envejeciendo, y pues se estima que por lo menos el 85% de la población va a ir incrementando en relación a patologías oncológicas dentro de ellas. Y pues se estiman que en poblaciones como las de América Latina, Asia y África van a ser los más prevalentes en esta patología. Sabemos que las diferentes escalas, guías de recomendación en SCN, como la que está acá, ESMO, nos establecen que todavía sigue estando vigente desde el año 86 la escalera analgésica, pero tener el concepto claro de que todo tratamiento debe ser de manera individualizada y enfocada en el paciente. Es decir, antes hablábamos de que, bueno, hay paso a paso, y en realidad es darle lo que el paciente necesita según la intensidad del dolor, pero para eso tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente y tenemos que conocer muy bien el fármaco que vamos a querer usar, porque lo que queremos lograr es el beneficio que nosotros podamos dar frente a un fármaco. Los cambios relevantes también, además, que nosotros tenemos que recordar sobre los mecanismos fisiopatológicos en relación al tumor en sí, que es por qué el tumor me va a producir dolor, pues existen algunos conceptos que los voy a mencionar ahora. Pues existen algunos mecanismos en los cuales va a presentar dolor, ya sea por la misma tumoración. Como vemos acá, las células inflamatorias van a activarse frente a la presencia del tumor. Al activarse estas células inflamatorias, ¿qué es lo que va a producir? Pues lo que va a producir es liberación de diversas sustancias, dentro de ellas citoquinas, que lo que va a hacer es que van a transmitir señales tanto hacia el asta posterior de la médula y van a emitir señales hacia el cerebro mediante diferentes vías para poder, nosotros tenemos opioides endógenos, tratar de también fisiológicamente nosotros poder calmar el dolor. Pero el mismo tumor no solamente produce eso, sino que a nivel local tiene dos mecanismos. Uno, la misma tumoración, por ejemplo, cuando hablamos de la infiltración ósea, el osteoclasto hace que mediante los cambios por el tumor que haya, que produce un microambiente de acidosis local, va a activar ciertos receptores sensibles principalmente y estimula ciertos nociceptores que se van a encontrar a nivel del ambiente o del microambiente, a nivel del tumor óseo en este caso, liberando también ciertas sustancias inflamatorias que hace que activen ciertas señales y que me van a producir dolor. Otro mecanismo que se establece dentro de por qué la célula tumoral, especialmente a nivel óseo, cambia no solo el microambiente en el que se encuentra, es que también va a haber una hipertrofia de los osteoclastos. A esto se le denomina hipertrofia o un incremento de su tamaño, para que esta absorción acelerada a nivel óseo
conduce a una disminución de la masa ósea y esta destrucción genera mayor dolor. Porque nuevamente, si ustedes observan acá, van a ver mucha liberación a nivel de las células tumorales y de activación también de células inflamatorias, liberación de citoquinas. Entonces, como vamos viendo, no solamente es la acidez que produce como microambiente alteración, sino también las diferentes activaciones celulares que hacen que eso también genere mayor dolor. Vemos que las señales no solamente van a ser a nivel local por la tumoración, sino que a nivel directo van a estimular los haces para dolor. Ya está muy estudiado que todos los diferentes tipos de cáncer hematológicos y óseos o de tumores, pues definitivamente van a generar un impacto y es un gran desafío, porque no solamente pensamos, ok, hay que calmar el dolor, vemos sensibilización central, periférica, dolor neuropático, nociceptivo, etcétera, sino que ya tenemos que abordar más allá. Ahora, hablando de dolor oncológico, ya no solamente estamos hablando de dar solamente un tratamiento farmacológico. Hablamos de dar un tratamiento multimodal, no farmacológico, farmacológico, integrativo, intervencionista, en el cual va a requerir de varias herramientas dependiendo del tipo de dolor. Ustedes muy bien conocen, el oncólogo muy bien conoce que en el dolor óseo, la metástasis ósea, pues requiere de muchas intervenciones, radioterapia, bifosfonatos, si hay fractura de repente cirugía o procedimientos mínimamente invasivos en los cuales el paciente va a verse beneficiado y mucho depende de las estrategias que nosotros podamos tener y generar conociendo muy bien la parte de por qué se produce el dolor en un tipo de tumor. Como recordar solamente para mencionar que cuando nosotros tenemos dolor van a establecerse o van a activarse cierto tipo de nociceptores que van a encontrarse tanto a nivel profundo o periférico que hacen que emitan señales a nivel del asta posterior de la médula, liberándose ciertos haces que van a ir a diferentes lugares del cerebro para poder liberar diferentes vías. Nosotros fisiológicamente también lo hacemos, pero a veces cuando esto ya se vuelve crónico, esta vía inhibitoria descendente del dolor ya no es suficiente. Y es por eso que nosotros cuando manejamos dolor crónico debemos de ir más allá. Tenemos que ir buscando qué es lo que el paciente necesita y cuáles son los factores que están añadidos. Como les había mencionado, pues definitivamente tenemos muchos fármacos, tenemos diferentes tipos de opioides. Nos vamos a abordar básicamente en ellos, pues porque sabemos que los AINES, no estoy en contra de los AINES, pero los AINES nos ayudan por corto tiempo y solo para dolor leve. Es importante y se pueden asociar a otro tipo de fármacos tipo opioides, pero es importante ver en el momento, en la situación clínica que el paciente tiene y si es que amerita o no. Recordemos que llegamos a una gran diferencia, que cuando hablamos de AINES, los AINES pueden ser organotóxicos, es decir, pueden producir gastrolesividad, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, mientras que cuando hablamos nosotros de opioides tienen eventos adversos, no son organotóxicos. Recordamos un poquito, los opioides van a tener receptores, tanto receptores opioides a nivel periférico como a nivel central. Es por eso que vamos a tener diferentes tipos de diferentes presentaciones de eventos adversos. Ustedes conocen muy bien la escalera analgésica en la cual establece que pues dependiendo de la intensidad y de las características del dolor, nosotros vamos a poder iniciar o elegir qué tipo de fármaco vamos a poder tomar para un paciente. No obstante a ello, cada vez que nosotros manejamos un opioide, debemos de manejar el evento adverso. Manejamos opioide, manejamos evento adverso, a pesar de que estos puedan ser transitorios. ¿Por qué? Porque el evento adverso a veces puede ser tan intolerable por el paciente que prefiere abandonar el tratamiento y quedar con dolor. Solamente acá para mencionarles que existen diferentes tipos de fármacos, opioides débiles, opioides potentes, en diferentes presentaciones orales, parenterales y vía transdérmica. Y acá al lado pongo los eventos adversos que todos por igual pueden producir, pero, ahí vamos con el pero, no todos los opioides son iguales. Y es ahí una de las grandes diferencias que hay. ¿Conocemos a los opioides convencionales? Sí. Opioides potentes como morfina, oxicodona, fentanilo y opioides débiles como codeína. Pero existen otro tipo de opioides que vienen a ser los opioides atípicos. ¿Y a qué le denominamos opioide atípico? Pues aquel que no solamente tiene una acción sobre el receptor mu, sino también que tiene un efecto no opioide. De entre los opioides potentes en esta clasificación se tiene a tapentadol, buprenorfina, y de entre los opioides débiles, a tramadol. Tapentadol es un opioide atípico, como ya lo he mencionado, que ya empieza a jugar un rol más importante dentro del manejo del dolor. Ya no solamente hablamos de los opioides convencionales que se utilizan, pero opioide como tapentadol
lo que hace es actuar sobre dos niveles, inhibe la recaptación de noradrenalina y actúa sobre los receptores mu, pero no me ocupa todos los receptores, generalmente ocupa el 40%. Pero este doble mecanismo de acción hace que tengan una sinergia, y esta sinergia hace que sea amplio, que tenga una amplia eficacia, tanto para el dolor nociceptivo como para el dolor neuropático. Y como sabemos, un paciente oncológico tiene generalmente nociceptivo, neuropático, y además tiene diferentes dolores a diferente nivel. Por darles un ejemplo, un paciente que ha recibido tratamiento por quimioterapia puede tener una neuropatía periférica, digamos dolor moderado, pero si tiene metástasis ósea, también va a tener un dolor de tipo neuropático, pero probablemente sea de moderada a severa intensidad. Diferentes dolores, diferentes situaciones, porque uno es por tratamiento y el otro es por enfermedad, por progresión de enfermedad probablemente, y lo que vamos a tener es que pues, el paciente hay que abordarlo de diferente manera o de igual manera. Más es mejor, no, es darle lo que el paciente necesita. Y a veces obtener un opioide que pueda tener diferentes características para mejorar diferentes fenotipos de dolor puede ir mejor. No obstante a ello, es importante conocer muy bien a los opioides. Dentro de ellos, pues se ha evidenciado que tapentadol no produce cambios clínicamente relevantes, ya sea en la presión arterial, frecuencia cardíaca, intervalo QT. Puede utilizarse en pacientes con cierto grado de insuficiencia leve a moderado, no hay indicación en severa, y en renal también leve a moderado, no hay indicación en severa. En realidad, solamente por hacer un acápite, si ustedes buscan pacientes oncológicos con insuficiencia hepática severa, pues no hay ningún fármaco en realidad recomendado, solamente hablan de ciertas características que debemos de buscar en un opioide si es que queremos calmar el dolor. Pues sabemos que un paciente con una insuficiencia hepática severa, pues es bastante complejo, pues no solamente hay que ver dolor, hay que ver otro tipo de cosas, y no debemos empeorar la situación en la que se encuentra, ¿no? A lo mismo en cuando hablamos de un paciente renal. Otro fármaco atípico que hemos mencionado y que es un opioide potente es buprenorfina. Probablemente ustedes lo conozcan, ya lo hayan escuchado. Buprenorfina es un fármaco, es un parche transdérmico, y el sistema matricial es de que como objetivo trata de liberar de manera constante el fármaco. Es decir, una vez que se coloca en la piel, se adhiere a la piel, empieza a liberar, pero el efecto analgésico no lo tengo de manera inmediata, lo voy a tener a las 24 horas, 12 a 24 horas de haber iniciado el fármaco. Entonces, otro opioide con diferentes características farmacológicas y de la tecnología del parche, como para también buscar analgesia. Dentro de las características más importantes, hemos dicho, es un opioide atípico, no es un opioide convencional. Actúa sobre el receptor mu, es un agonista parcial, pero también antagonista al receptor kappa. Si recordamos un poquito lo que son los receptores opioides, tenemos diferentes tipos, mu, kappa, delta o RL1, en los cuales pues específicamente se han ido estudiando cada uno de ellos, y el que mejor calma el dolor, el mu. Con el mu nos vamos a ir para todas partes, pero también existen algunas características de los demás, como por ejemplo el kappa. Si yo veo que hay más agonismo del kappa, el opioide puede tener mayor evento a nivel psicomimético, como delirio, alucinaciones. Entonces es importante poder valorar las características del fármaco para no incrementar el evento adverso que este pueda presenciarse. Ya hemos mencionado, el efecto analgésico al ser transdérmico inicia a las 24 horas de haber iniciado, tiene una vía de eliminación principalmente por heces, solamente pequeña parte a nivel renal. Es de utilidad este fármaco en ciertas poblaciones especiales. Podemos utilizarlo en cualquier paciente oncológico, pero además sabemos que pues, el paciente oncológico a veces es de edad avanzada, tiene compromiso de órgano y tiene utilidad, ya que en pacientes de edad avanzada no requiere ajuste de dosis, ni en pacientes con insuficiencia renal, ni en cualquier grado de insuficiencia renal. Hacer una vía transdérmica es pues, como si ustedes le colocaran una bomba elastomérica que va a liberar de manera constante el fármaco, y eso es lo que hace, ¿no? Entonces el fármaco es lo mismo, en este caso puede durar hasta 96 horas, desde 72 hasta 96 horas, según las revisiones, por la tecnología del medicamento. Pero no solamente brinda eso, una liberación constante del fármaco, sino lo que va a hacer es evitar los picos que yo pueda tener cuando doy un fármaco, por ejemplo, de liberación inmediata, cuando doy un fármaco de manera horaria. Es más en la vía endovenosa que subcutánea que oral, pero es importante recordar, lo que buscamos una vez que hayamos titulado de manera adecuada al paciente es de que el fármaco se mantenga estable en sangre, que yo tenga una dosis estable a nivel de plasma para evitar estos eventos adversos, que eso también puede ayudarnos. Dentro de las ventajas de una vía transdérmica, pues liberación y absorción constante,
mantenimiento terapéutico a largo plazo, que lo que buscamos cuando manejamos dolor oncológico, pues que se mantenga en el tiempo al paciente, reducción de eventos adversos, sin metabolismo el primer paso cuando hablamos de la vía transdérmica, menos riesgo de interacciones farmacológicas y mejor cumplimiento en ciertos pacientes. Por lo tanto, es útil en los pacientes adultos, en pacientes en edad avanzada, con cualquier grado de insuficiencia renal y en hepática solo de leve a moderada. Como les mencioné, hablar de un paciente oncológico que tenga un compromiso hepático severo, solamente hay algunas recomendaciones. Una de ellas es de que se una lo menos posible a albúmina, y lo otro es de que dentro de su metabolismo no vaya por oxidación, sino vaya por conjugación. Entonces también es importante valorar las características del paciente para ver qué tipo de fármaco puede ser más óptimo y que no me genere mayor complejidad o evento adverso. Nosotros todos manejamos los diferentes opioides y acá les doy una pequeña muestra. Tenemos morfina, oxicodona, tramadol, tapentadol, lo que es opioides vía oral, porque ya les mostré la vía transdérmica. Y es muy importante, yo siempre digo, todos los opioides me calman el dolor, absolutamente todos, pero no todos los opioides son iguales, hablando farmacológicamente. Y esto hace que el perfil de seguridad y el perfil de tolerabilidad que tenga cada uno, pues sea distinto. Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo sencillo, tramadol es un profármaco. Tramadol necesita metabolizarse para tener su metabolito M1 para mejorar el dolor. Tapentadol es un opioide, es el fármaco activo. Tiene un metabolismo hepático, pero no requiere el metabolito para calmar el dolor. Entonces, tramadol se metaboliza mediante una isoenzima, que es el CYP2D6, para tener su metabolito M1. Pero esta isoenzima es diferente o es variable en las personas. Por ejemplo, ustedes podrán tener que le dicen, doctora, a mí el tramadol me dura 2 horas. Tenemos un metabolizador rápido y que probablemente tenga eventos adversos. ¿Por qué? Porque actúa tanto, convierte tanto tramadol en el M1 que pues le dura muy corto, muy poco. Otros que le dicen, doctora, me va muy bien con el tramadol. Su CYP2D6 funciona de tal manera que tenga la dosis que el paciente necesita. Genera tantos metabolitos que le llegan a calmar el dolor. Versus otro que le dicen, doctor, ¿sabe qué? No me calma, usted le sube la dosis, sigue aumentando, llega a dosis techo y le cambia o le rota el fármaco. Entonces, eso es lo que puede suceder frente al riesgo que al ser un profármaco puede tener estas variaciones. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Nuevamente, todos los opioides son buenos, pero hay que conocerlos muy bien para yo poder indicar el tratamiento adecuado para el paciente. Darle morfina, oxicodona, tramadol, tapentadol o buprenorfina son fármacos que tenemos en el día a día, pero hay que conocerlos muy bien. Han ido cambiando, mejorando, y algo que yo siempre digo, conozcamos muy bien al opioide y también manejamos muy bien el evento adverso. ¿Uno puede tener mayor intensidad de un evento adverso? Sí, por el mecanismo de acción que tiene. Por ejemplo, tramadol da muchas náuseas. Entonces, si yo pauto tramadol, yo debo de darle sí o sí un antiemético. A diferencia de, por ejemplo, tapentadol, yo le digo, lo toma de manera condicional si es que lo presenta. Entonces, ustedes van valorando siempre la alternativa terapéutica que es lo más óptimo para el paciente y lo que el paciente pueda tener. Pues hay diversos estudios, especialmente ya hemos hablado un poco de tapentadol, con respecto a pacientes oncológicos. Y ya para finalizar, en este estudio es un estudio de Imanaca donde participaron 340 pacientes para evaluar dolor crónico relacionado al tumor que tenía un dolor de moderado a severa con un EVA mayor de 4. Hicieron 2 brazos, unos pacientes recibían tapentadol versus otros que recibían oxicodona y llegaron de dosis de hasta 200 miligramos con 400 miligramos día de tapentadol y 80 miligramos de oxicodona y lo siguieron por 4 semanas. Uy, se me fue. Y lo que concluyó en este estudio es que ninguno fue inferior a otro. Tuvieron la misma eficacia analgésica, llegando a un EVA para ambos brazos entre 2 y 3, que es lo que como objetivo terapéutico se busca. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue en la presencia de eventos adversos, en el perfil gastrointestinal. Sabemos que náuseas y vómitos pueden presentarse transitoriamente, ya lo van a explicar en la próxima presentación, pero sí es importante recordar que la constipación es algo que debe de manejarse. Es algo que sí o sí no va a desaparecer, pero nuevamente, no todos los opioides van a producir la misma intensidad de constipación. Como en este caso, tapentadol tuvo un mejor perfil a nivel gastrointestinal con respecto a la constipación. Y en realidad, los
transdérmicos también, como buprenorfina. Entonces sí es importante valorar siempre qué es lo que le vamos a dar. Sabemos que la constipación puede ser multifactorial en un paciente oncológico, pero también es importante no añadirle algo más, sino quitarle algún evento que este paciente pueda producir. Y eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. He tratado de ser lo más precisa posible en el tiempo que me han solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma Ortiz. Agradecemos infinitamente su participación con tan brillante exposición. La doctora Ortiz lamentablemente no va a poder quedarse con nosotros. Ella aceptó nuestra invitación a pesar de que conocía con mucha anterioridad que tenía un evento exactamente a las 8. No sé si logró correrlo, porque estoy seguro que muchos de nuestros asistentes van a querer hacer una pregunta. No sé si tendrán unos 5 minutos, doctora. ¿Posible? Sí, claro que sí. No hay Ya. problema. Entonces, para los que quieran hacer alguna pregunta, aprovechen ahora porque la doctora después no va a poder estar porque está en otra actividad relacionada con los cuidados paliativos y manejo del dolor. A ver, se abren los micrófonos. Ok, hay una pregunta en el chat. Nos ¿Ya? dice, en el contexto de una enfermedad renal crónica en diálisis, para poder titular un opioide potente y luego hacer conversión a morfina y sin acceso a fentanilo, ¿cuál sería la forma adecuada de titularlo? Gracias por su pregunta. Cuando hablamos de pacientes renales, especialmente en diálisis, pues lo ideal, tenemos los fármacos en orden, ¿no? Como primera línea es buprenorfina, correcto, primera buprenorfina, segundo fentanilo, tercero metadona, cuarto tapentadol, quinto oxicodona. Más o menos ese es el rango. Morfina no deberíamos dar. ¿Por qué? Porque morfina es, como se elimina por vía renal, tiene metabolitos activos, morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. Por lo tanto, si es que el paciente tiene diálisis, no debería, porque yo lo que voy a tener no solo es analgesia, no lo puedo producir hasta neurotoxicidad debido a la presencia de estos metabolitos activos. Si yo no tengo otra cosa más que morfina, pues lo que hay que hacer es, se recomienda reducir dosis. No darle a dosis plena ni a dosis completa. Se recomienda dar entre hasta el 75%. Lo ideal es buscar un opioide que se pueda ajustar a las características del paciente. En un paciente en diálisis, fentanilo es una segunda opción, no es una primera, pero también requiere ajuste de dosis. Buprenorfina es el único fármaco que no requiere ajuste de dosis. O sea, no tiene, lo titula como un paciente que no tiene algún compromiso renal hasta encontrar la analgesia. No requiere ni reducir ni cambiar, incluso cuando el paciente va a su tratamiento de diálisis. Entonces no requiere hacer ninguna conversión. Buprenorfina 35 microgramos equivale a 60 miligramos de morfina vía oral, aproximadamente. Recordemos que para titular también debemos de tener un esquema de titulación bien planteado. Tenemos varias herramientas, tablas, calculadoras, pero también existe el nomograma, que quizás esa sea una de las herramientas más exactas que pueda haber. Entonces, si usted ya el paciente viene recibiendo cierto fármaco, hay que titularlo, como le digo. Sigue siendo el gold estándar morfina, porque es el más estudiado, el más antiguo de todos los opioides, pero es importante recordarlo. ¿Cuánto de dosis se va a iniciar o cuánto dosis se utiliza? Si queremos hacerlo de una manera que recién el paciente empieza, recordar que todo paciente con dolor oncológico, las guías nos recomiendan un inicio de morfina, 30 miligramos vía oral día, y si es un paciente adulto mayor frágil, 15 miligramos vía oral día. Y según eso nosotros podemos hacer la equivalencia o la conversión al opioide que el paciente pueda necesitar. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Me permite una pregunta más? ¿Es posible? Sí, claro que sí, doctor. Sí. Doctora, ¿y cuáles serían los cuidados que un prescriptor de parche de buprenorfina o parche de fentanilo, por ejemplo, debería tener, ¿no? Al prescribir la receta y un administrador de salud, el personal de enfermería, al momento de instaurar el parche? ¿Cuáles serían los cuidados? Porque hay muchas controversias, ¿no? Hay diversos tipos de parches que a veces nos confunden. Ok, muchas gracias, doctor, por la pregunta. Entender muy bien que una cosa es transdérmico y otra es tópico. Cuando hablamos de transdérmico, estamos hablando de buprenorfina, estamos hablando de fentanilo, que son fármacos cuya tecnología atraviesan la piel y llegan al torrente sanguíneo para tener su acción. Eso es un transdérmico. Un tópico, por ejemplo, lo que tenemos acá es el parche de lidocaína, su acción es local. Esa acción no se absorbe. Entonces, mínimamente. Entonces, el efecto es totalmente distinto, porque yo lo que busco es buscar una acción tópica. En cambio, el transdérmico sí se absorbe.
¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito que se absorba para tener el efecto analgésico. Una de las diferencias que debemos de tener es, por ejemplo, un paciente con anasarca, yo no le voy a colocar ningún tipo de parche porque no se va a absorber. Tenemos un tejido celular subcutáneo en el cual hay edema, no se va a absorber el fármaco. Eso es una condición. Un paciente oncológico dice, bueno, ¿y un caquético? Si no tiene grasa, ¿le puedo dar? Sí se le puede dar. Un paciente se le puede dar una vía transdérmica oncológico porque están hechos en estudios en pacientes oncológicos. La única salvedad que nos menciona cuando hablamos de pacientes caquéticos, por ejemplo, es de que, ok, si utilizamos una vía transdérmica, por favor elegir el opioide que se una menos albúmina, porque estos pacientes sufren de hipoaluminemia. Si comparamos fentanilo con buprenorfina, fentanilo se une a albúmina en un 30-40%, mientras que buprenorfina no. Buprenorfina se une a globulinas. Entonces ya tenemos una diferencia. A pesar de que son transdérmicos, existen diferencias farmacológicas. Entonces es importante valorar. ¿Qué otra indicación? El buprenorfina, al ser transdérmico, se coloca, lo ideal es a nivel de cintura escapular, infraclavicular, deltoidea y supraclavicular. Ahora, doctor, es un paciente con NM de mama, con nódulos subcutáneos tumoral, metastásicos y con linfedema. Ok, no tengo en la parte superior dónde colocarlo. Pues existen otras áreas como la zona lumbar o la cara lateral o anterior del muslo, que también se consideran como segunda opción en el caso de en la parte superior no se recomienda. Entonces sí, se titula al igual que otro tipo de fármacos, requiere un fármaco de rescate. Todo paciente que se trata con dolor oncológico necesita una dosis de rescate adicional, ¿no? Que representa normalmente el 10 al 15% del opioide. Se recomienda utilizar o si no tenemos el mismo fármaco, en este caso no tenemos buprenorfina sublingual, que es de liberación inmediata, si no se opta por tener o tramadol o morfina, dependiendo del tipo de paciente que tengamos y la dosis que el paciente esté recibiendo. Okay. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta más, si es posible una pregunta más de parte del auditorio, o si... Bueno, si me permite una pregunta más, doctora Ortiz, ¿y cuáles serían las contraindicaciones de usar el parche de opioide, por así decirlo? Ok, con relación a opioides, la principal contraindicación, y eso va para todos, no solamente para uno, es si el paciente utiliza, que son fármacos que ya prácticamente no se utilizan mucho, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son fármacos que no se deberían utilizar con ningún opioide en general. Tener cuidado y tener precauciones cuando utilizamos opioides junto con benzodiazepinas. Lo que podemos potenciar son eventos adversos de somnolencia y muchas veces el paciente se asusta. ¿Qué paciente no utiliza una benzodiazepina para dormir? ¿No? Alprazolam o citalopram, qué sé yo. Clonazepam, lo que puedan utilizar. Hay que tener cuidado y mencionarle, señor, si usted utiliza algún otro tipo de fármaco, puede potenciar o puede darle más sueño del que normalmente usted tiene. Entonces, el hecho de combinar fármacos, especialmente que puedan ser depresores del sistema nervioso central, tener las precauciones para poder avisar al paciente y ver que no se potencie. Especialmente quienes hacen mayor la habilidad con respecto a esto son los adultos mayores, ¿no? Que es la mayor población que nosotros podamos tener. Ok, muchísimas gracias, doctor Ortiz. Bueno, agradeciéndole infinitamente por su excelente participación y por los comentarios y por el haber compartido los conocimientos que usted ha ido adquiriendo a lo largo de tantos años de jornada, ¿no? Paliativa y analgésica. Muchas gracias, que Dios la bendiga, esta una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Doctor, solamente me tomo un minuto, hay una ¿Ya? última pregunta Tómese que la será en hora, doctor. relación, y no quitarle tiempo Yo al estoy doctor. seguro que, no, yo estoy seguro que escucharlo En usted más. relación me preguntan, para tratamiento de dolor por vía subcutánea, ¿qué opioide es más recomendable? Por vía subcutánea nosotros podemos utilizar dentro de los opioides que tenemos, está tramadol y está morfina. En realidad, las dosis, siempre valorar las dosis recomendadas, establecidas, si es que hay que rotar o se le está cambiando. Los fármacos que pueden utilizarse por vía subcutánea son tramadol, morfina en opioides, pero también metoclopramida, ondansetron, haloperidol, midazolam. Recordar que por vía subcutánea no debe en un solo bolo no debe ir más de 2 cc, dependiendo del área, ¿no? Si es deltoidea o es a nivel de muslo, etcétera, ¿no? Principalmente eso. Y tratar de que menos es más. Nuevamente, hay personas que son muy sensibles, incluso al material de la alita subcutánea, que no les dura ni una semana.
Normalmente eso debería durar hasta 20 días como máximo, ¿no? Para un adecuado recambio. Entonces, siempre valorar las situaciones. Como les digo, darle lo que el paciente necesita y enfocado tanto en el paciente, en las características que éste tenga, como en las características del opioide. Pues bien, ya no me explayo más. Y muchas gracias, doctor Otoya, por la presentación y por darme la oportunidad en este momento. Muchas gracias a ustedes y nuevamente agradecemos su participación en nombre de la doctora Tatiana Vidaur, en este caso representada por el doctor Sandro Casavilca, que nos acompaña, ¿no? Quisiéramos despedirla y agradecerle. Doctor Casavilca, le cedo la posta para que usted pueda. Muchas gracias, doctora Ortiz. Bueno, es un honor para mí poder presentar el próximo tema que tiene que ver con el manejo y diagnóstico de problemas digestivos en el paciente oncológico, que nos va a dar el doctor Miguel Otoya. El doctor Miguel Otoya es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Con especialidad en anestesia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido jefe de la Unidad Funcional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, participado en diversos estudios, ¿no? Y destacado profesional, ¿no? Que permanece actualmente como miembro del staff de justamente la Unidad Funcional de Cuidados Paliativos, ¿no? Y él, con su vasta experiencia, hoy nos va a ilustrar justamente sobre problemas digestivos, su manejo y diagnóstico en el paciente oncológico. Pero lo dejo en la palabra, doctor Otoya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, ok, creo que ya estamos. Sí, muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Sandro Casavilca, por la presentación. Y bueno, vamos a hablar acerca de diagnóstico y manejo de síntomas digestivos en oncología. Ya. Bueno, las náuseas y los vómitos no son síntomas realmente muy desagradables, ¿no? Que se presentan no solamente en el cáncer, sino también en diversas enfermedades crónicas, ¿no? Que con el paso de los años pues se han hecho más crónicas y se presentan en mayor medida, ¿no? Con lo que podemos observar, ¿no? Que los pacientes tienen mayor compromiso de su calidad de vida, ¿no? La incidencia de las náuseas y los vómitos está alrededor del 40-70% de la población en cáncer avanzada. Y a diferencia del dolor, en donde vemos previamente una excelente explicación de la doctora Ortiz, en donde se ve que el dolor puede ser mejor controlado en estos últimos años, la incidencia de los síntomas de náuseas, vómitos y estreñimiento no ha variado significativamente, no tanto en su incidencia como en severidad, ¿no? Si a las náuseas que interfieren con la ingesta de alimentos se acompaña de vómitos, ¿no? Pues tiene a ser un impacto no significativo, ¿no? Severo, ¿no? En la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Para todos es conocido que muchos de un dicho popular que circula bastante es, ¿no? Enfermo que come no muere. Entonces, si le afectamos uno de los, ¿no? principales fuentes de proteínas, de carbohidratos, ¿no? Entonces, esto vemos que va a ser un impacto muy negativo en nuestros pacientes. Ay, perdón. Ya. Tanto las náuseas como los vómitos pueden ser inducidas o por la enfermedad o por el tratamiento, ¿no? O por una complicación, ¿no? También de la misma enfermedad. Y son catalogadas, ¿no? Como altamente estresantes para el paciente. Así como el dolor, tenemos que diferenciarlo, ¿no? Y en general todos los síntomas oncológicos, ¿no? Solo lo que tenemos que hacer es diferenciar, diagnosticar adecuadamente cada síntoma, ¿no? También en náuseas y vómitos también tenemos que diferenciar, ¿no? Que, por ejemplo, estas pueden producirse, ¿no? Por estimulación sobre el centro del vómito, que está ubicado en el pedúnculo cerebral, pero recibe estimulación de al menos 5 áreas, ¿no? Que una de ellas es la zona quimiorreceptora gatillo, otra es los aferentes vagales, tercera sería los aferentes del mesencéfalo,
el aparato vestibular y los aferentes faringeos. ¿Qué pasa? Me quiero correr. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ese es el centro emético que puede recibir estimulación, ¿no? De la zona quimiorreceptora gatillo, de las cortes sistémicas general, de la zona gastrointestinal, ¿no? Y de los aferentes vagales también, ¿no? Por ejemplo. Entre los estimulantes, ¿no? Entre los factores estimulantes de la zona quimiorreceptora gatillo, tenemos entre ellos a medicamentos, ¿no? A la cabeza de estos medicamentos están los opioides, ¿no? Y bueno, esa es una realidad con la que tenemos que enfrentar y lidiar cada día al momento de prescribir un opioide, ya sea un opioide débil, ¿no? Como codeína, tapentadol, codeína, tapentadol, tramadol, o un opioide potente, ¿no? Desde morfina, oxicodona, buprenorfina, ¿no? Fentanilo. También algunos antibióticos también pueden ocasionar náuseas y vómitos, la misma quimioterapia, ¿no? Que es algo que nosotros en nuestro centro hospitalario, en nuestra institución, en el INEN, es prácticamente pan de todos los días, ¿no? Parte del tratamiento de los pacientes. También los corticoides, fármacos como la digoxina, AINES y suplementos de hierro, ¿no? También pueden ocasionar náuseas. También las alteraciones metabólicas también pueden formar un estímulo, ¿no? Sobre la zona quimiorreceptora gatillo, ¿no? Y alteraciones como la hipercalcemia, la hiponatremia y la uremia, que son bastante frecuentes en nuestros pacientes, ¿no? También están involucradas en la estimulación de esta zona, ¿no? Que a la larga, pues, puede desarrollar náuseas y vómitos de naturaleza severa. Entre los factores emocionales, los factores que afectan a los diferentes del mesencéfalo, tenemos la ansiedad, el miedo, el dolor, ¿no? Un paciente oncológico, ¿qué paciente oncológico no está ansioso? ¿Qué paciente oncológico no tiene miedo? ¿Qué paciente oncológico no tiene dolor? ¿No? El primer miedo que tiene el paciente oncológico es, o la primera pregunta que hace cuando se entera de su diagnóstico de cáncer es, ¿me voy a morir? ¿No? Y la segunda pregunta que hace es, ¿voy a tener dolor? Entonces, esto es un factor muy importante, ¿no? Que puede estimular, ¿no? Puede desencadenar en náuseas y vómitos, ¿no? También no nos olvidemos de la presión intracraneal incrementada, ¿no? Puede ser por tumores cerebrales, primarios o secundarios, y también por infecciones, ¿no? Como la meningitis, por ejemplo. Entre los aferentes vagales tenemos la distensión gastrointestinal, éstasis, obstrucción, la constipación, la gastritis y la presión externa, ¿no? Si es síndrome de estómago aplastado, por ejemplo, un caso de constipación, que ya vamos a ver más adelante, esto también puede presentarse, ¿no? Una constipación severa, una gastritis, una obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de páncreas que tiende a obstruir el intestino delgado a nivel del duodeno, o una presión externa, ¿no? Por una asitis severa, por un cáncer de ovario, o por un problema de un hepatocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Puede desencadenarse, pues, náuseas y vómitos, ¿no? Entre los aferentes faringios, algo tan simple como un esputo denso, ¿no? Que se presenta en nuestros pacientes, también puede desencadenar, pues, náuseas y vómitos, ¿no? De naturaleza, pues, faringe, ¿no? La infección oral, por ejemplo, la candidiasis, la tos crónica y los olores desagradables también pueden desarrollar, ¿no? Por eso es que se recomienda, ¿no? Que los pacientes deben estar, pues, alejados, ¿no? De olores que normalmente a otras personas les producen placer. Por ejemplo, se dice que está comprobado que los pacientes oncológicos, cuando tienen acceso a los olores, por ejemplo, que salen de la cocina, al momento de cocina, pues lo que a nosotros normalmente, personas que no sufrimos de enfermedad oncológica, nos despierte el apetito, pues una persona con problemas oncológicos normalmente tiende a disminuirlo o a presentar náuseas y vómitos, ¿no? Cuando el aparato vestibular también puede haber afectación, ¿no? Por presencia de mareo, presencia de tumores cerebrales,
Los mismos opioides también pueden afectar esta zona, ¿no? Vestibular. ¿Y cómo es el manejo de las náuseas y los vómitos? Bueno, así como el dolor, nosotros tenemos que diferenciar el tipo de dolor, ¿no? Diferenciar, porque no es lo mismo tratar un dolor somático, neuropático, visceral, ¿no? Y eso lo hacemos mediante un diagnóstico adecuado también es lo mismo, ¿no? En los diversos síntomas que vamos a ir presentando a lo largo de esta serie, ¿no? Por ejemplo, en caso de los náuseas y vómitos, lo que necesitamos es evaluar, ¿no? Porque no todas las náuseas y no todos los vómitos se calman con Gravol o con metoclopramida, ¿no? Sino tenemos que averiguar primero la naturaleza, el origen, la génesis de estas náuseas y vómitos, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación especial para determinar cuál es la causa de estas náuseas y vómitos, ¿no? Y el tratamiento debe estar dirigido a eliminar la causa de las náuseas y vómitos como primer paso al manejo, ¿no? Por ejemplo, si hay que disminuir o descontinuar las dosis de los medicamentos emetizantes, por ejemplo, opioides, ¿no? Es común, ¿no? Que por su acción sobre la zona activa del receptor gatilla puedan estimular, ¿no? Centros de vómitos. También es importante, ¿no? La colaboración, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Para poder identificar los medicamentos que pueden ser potencialmente emitidos, ¿no? Y la combinación de estos, ¿no? Sabemos pues que nosotros no, si bien es cierto, manejamos un determinado grupo de medicamentos, pero muchas veces no es infrecuente que nuestros pacientes acudan con una batería diferente de medicamentos por una enfermedad preexistente, ¿no? Diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes renales, pacientes neurológicos, pacientes con síndrome de HIV-C. Entonces, la combinación de estos medicamentos con los medicamentos que nosotros damos para el tratamiento de su enfermedad oncológica o como para tratar síntomas, puede determinar y puede definir, ¿no? Un síndrome emético no esperado. Por ejemplo, un medicamento, la digoxina, puede ser bien tolerado previamente, pero puede hacerse tóxico al acumularse, ¿no? Ante una función renal y hepática disminuida, ¿no? También se debe evaluar, ¿no? Los niveles de calcio sérico o los niveles disminuidos de sodio sérico también pueden estimular la zona activa del receptor gatillo, ¿no? Entonces hay que evaluar y tratar tanto la hipercalcemia como la hiponatremia, ¿no? Y ver la posibilidad de guiar un síndrome de insuficiencia, ¿no? De Fijard, ¿no? Un síndrome de hormona inapropiado de hormona antidiurética. Hay que identificar las situaciones en donde ocurren náuseas y vómitos, ayudar a determinar los factores emocionales, contribuyen a estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están inquietos, pacientes que están con temor, pacientes que tienen diversas situaciones, ¿no? Pueden ser ajenas para nosotros, pero para los pacientes pueden ser de causa primordial, ¿no? Se pueden usar ansiolíticos solo cuando el soporte emocional y psicosocial no son efectivos, ¿no? Cuando el paciente por A o B, pues necesita estar más tranquilo para poder calmar la angustia que a la larga le puede generar náuseas y vómitos. A veces también sucede lo contrario, ¿no? Normalmente nosotros le echamos la culpa a los opioides, que son los originarios de las náuseas y vómitos y estreñimiento, pero a veces puede darse que el paciente esté con náuseas o con vómitos por un manejo inadecuado del dolor. Cuando a veces el dolor es intenso, es severo, es prolongado, pues una reacción, ¿no? Vagal puede ser pues sensación, ¿no? de emetizante o, ¿no? Una sensación o a terminar en vómito, ¿no? Ahora, cuando la presión intracraniana es la causa de la náusea, pues los corticoides son la primera línea de tratamiento, ¿no? Para todas estas situaciones. También pacientes con tumores cerebrales pueden tener algún alivio con la radioterapia, ¿no? Radioterapia de tipo paliativo, por ejemplo, dependiendo del tipo de tumor y los tratamientos previos que pueden producirse. Los agentes prokinéticos son útiles, ¿no? En éxtasis gástrica y saciedad temprana, ¿no? Por ejemplo, la metoclopramida, la levosulfirida son agentes tienen estas características, ¿no? Por ejemplo, la metoclopramida promueve la peristalsis gástrica
y disminuye el tiempo de tránsito gástrico, pero puede causar cólico, ¿no? En una obstrucción parcial del intestino. El síndrome de estómago aplastado puede ser causado por ascitis, por hepatomegalia, ¿no? Y mejora pues con pequeñas ingestas, ¿no? Es lo que muchas veces le decimos al paciente, pues doctor, yo quiero comer, pero yo me lleno bien muy temprano. Entonces, muchas veces la solución es decirle, pues, señor, usted antes de comida, sino el desayuno, un buen desayuno, el almuerzo otro buen almuerzo y la cena otra buena cena, pues, que es algo prácticamente que normalmente se da en, ¿no?, personas que no tenemos problemas oncológicos, pero en pacientes que tienden a saciarse rápidamente, pues lo recomendable es, por ejemplo, a la hora del desayuno un poquito, ya no un pocotón, sino un poquito, 2 horas después otro poquito más, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, disminuir, ¿no?, la cantidad, ¿no?, pero aumentar la frecuencia. Entonces eso puede ser una medida farmacológica muy eficaz, ¿no?, para evitar problemas de saciedad temprana, acompañado de náuseas o vómitos, ¿no?, que puede presentar el paciente. Bueno, también es importante el manejo del estreñimiento, ¿no? Muchas veces el paciente se presenta con náuseas, con vómitos, y lo que no menciona o lo que no preguntamos es que el paciente tiene pues un proceso de estreñimiento de 4, 5, 7, 10 días, ¿no? Entonces es sabido, ¿no?, que la motilidad gástrica pues puede darse también, ¿no?, a través del reflejo, ¿no?, rectogástrico. Entonces eso también es muy importante, ¿no? La obstrucción intestinal puede producir náuseas, ¿no?, que van produciendo progresivamente, con picos de vómitos seguidos, de periodos de alivio, ¿no? Eso pues, el tratamiento en este tipo de situación por una obstrucción intestinal no es ninguna pastilla, no es ningún fármaco, sino lo lógico y lo esperado sería pues colocar una sonda nasogástrica, no para alimentación. Eso también tenemos que eh, recalcar eso en el paciente y la familia, ¿no?, sino para descompresión. Una sonda nasogástrica que nos permita evacuar los fluidos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes dicen, doctor, mi papá o mi familiar, a pesar de que no come nada, no toma nada, el estómago está vacío, pero vomita, sigue vomitando. Y bueno, hay que explicarle, ¿no? Para eso necesitamos tiempo, hay que explicarle al paciente, porque por ejemplo, las glándulas salivales producen de 800 a 1 litro de saliva por día. El estómago produce alrededor de 800 centímetros por día. La vesícula, ¿no?, el páncreas o la vesícula también producen pues otra cantidad semejante de líquidos pancreáticos, ¿no? Y entonces todo eso, pues, a pesar de que el paciente no coma, ¿no?, si tenemos una obstrucción que está distal al duodeno, ¿no? El paciente, así no coma, pues va a ir acumulando secreciones y va a llegar un momento en que se va a llenar, se va a sentir lleno y va a vomitar. Entonces, para eso, pues, se necesita una sonda nasogástrica de tipo descompresiva, ¿no? El esputo espeso también puede ser originario, ¿no?, de náuseas al estimular los aferentes faringios, los cuales estos síntomas se pueden aliviar, ¿no?, mediante la ingesta de agua, terapia inhalatoria o agentes mucolíticos, ¿no?, como la acetylcisteína. La tos prolongada también puede estimular los aferentes faringios y mejora con antitusivo, ¿no? Podría ser un poquito loquito, pero bueno, si tienes náuseas y yo te voy a dar una codeína o un dextrometorfano para calmar tus náuseas, no es para náuseas, ¿no?, para calmar la tos, ¿no?, que puede producir náuseas, ¿no?, como un efecto final. Los antagonistas serotoninérgicos son muy efectivos en náuseas y vómitos debido a la quimioterapia, pero es poco efectivo en pacientes paliativos, ¿no? Ahora, el manejo de náuseas y vómitos intratables, podemos usar corticoides, podemos usar antipsicóticos atípicos, podemos usar lo que está muy en moda, ¿no? Y, o sea, estoy seguro que muchos de los pacientes preguntan más de una vez, ¿no?, acerca de la terapia con cannabis, ¿no?, o con marihuana, como lo conocen. Entonces, también, ¿no?, uno de los derivados de la cannabis, tetrahidrocannabinol, no es utilizado, ¿no?, con mucho éxito para tratar pues las náuseas y vómitos inducidos o producidas por la quimioterapia.
Y hay que considerar también el cambio de ruta en la administración de analgésicos. Un paciente que viene con náuseas, con vómitos, tratar de insistirle, darle el medicamento por vía oral, pues sería más de lo mismo, ¿no? Porque es la mucosa gástrica, la mucosa esofágica, van a ser órganos que van a estar dañados, van a estar irritados, entonces lo lógico, lo normal, lo coherente sería pues cambiar, ¿no? Cambiar la ruta de administración del medicamento, pasar de vía oral o vía enteral a una vía parenteral, ¿no? Una alita subcutánea donde se puedan administrar medicamentos o también parche transdérmico o vía endovenosa, ¿no? Cualquiera de esas vías que ayuden a aliviar la irritación de la vía digestiva. Entre los, selección de los antieméticos tenemos según su mecanismo de acción, ¿no? Si hay una estimulación de la zona quimioreceptora gatillo, ¿no? Aferentes del mesencéfalo, como ansiedad y hipertensión endocraniana, aferentes vagales o estimulación del centro del vómito. En el caso de estimulación de la zona quimioreceptora gatillo, ¿no? Dado por alteración hidrolipolítica, por estímulos de medicamentos, como los opioides o diversos antibióticos, ¿no? El receptor de esto sería antagonistas de la dopamina, ¿no? Por ejemplo, la haloperidol, la metoclopramida, la levosupridina. Y si son antagonistas de serotonina, el ondansetron, el granisetron, ¿no? Que son excelentes antiméticos, pero que tienen la desventaja de que tienden a dar estreñimiento moderado severo. Entonces, se propicia o se recomienda su uso solamente por 1, 2, 3 días, por un corto temporada, por un corto tiempo, ¿no? Entre los aferentes del mesencéfalo, bueno, para tratar la ansiedad, los ansiolíticos, el lorazepam, el prazolam, ¿no? Que también nos funciona muy bien. Entre en un caso de hipertensión endocraniana, los corticoides como la dexametasona, ¿no? Que es un excelente antimético de segundo o tercer orden, ¿no? Pero que también nos ayuda, ¿no? No solamente ayuda con la inflamación, sino también nos ayuda con la parte analgésica, con la parte antiemética también, ¿no? De los aferentes basales tenemos prokinéticos como la metoclopramida, la levosulfida, y entre los medicamentos para que estimulan el centro del vómito, las antihistaminas como la difenhidramina y los anticolinérgicos como la escopolamina. Muy bien. Tengo un poquito de problema para correr esto. A ver. Ya. Bueno, hasta ahí la parte de náuseas y vómitos. Empecemos ahora lo que son estreñimientos. Ese paso es el otro de los síntomas común, ¿no? En cáncer avanzado. Estreñimiento, ¿no? Un estudio prospectivo sobre casi 200 pacientes en cuidados paliativos por cáncer. Se vio que el 50% tenía estreñimiento, ¿no? 2 a 10 semanas antes del fallecimiento y poco más del 55%, 48 horas antes del fallecimiento, en situación de últimos días de vida o en situación de agonía. Otros estudios sugieren que la incidencia del estreñimiento en cáncer avanzado es entre el 40 y el 45%. Y entre los criterios pues tenemos, ¿no? Hay disminución en la frecuencia de los movimientos intestinales, hay una sensación de evacuación incompleta, consistencia de las deposiciones es dura y las deposiciones pasan con dificultad, ¿no? El estreñimiento es incómodo, es un síntoma que no favorece para nada la calidad de vida del paciente, es un síntoma que que debe presentarse, pues se agrega y se agrega en los síntomas que molestan, que incomodan, ¿no? Y si este síntoma se descontrola, puede conducir a la obstrucción intestinal, que eso ya pues es de materia y de manejo quirúrgico, ¿no? Que debería ser controlado, ¿no? Adecuadamente en la parte médica. Anteriormente teníamos los criterios de ROM, ¿no? Hasta los años 2016, a partir del 2017, ROM 3, ¿no? A partir del 2017 tenemos los criterios de Roma 4, ¿no? En donde se puede definir el diagnóstico de estreñimiento funcional por la presencia de uno o más de los siguientes criterios, ¿no? Esfuerzo excesivo, al menos en el 25% de las deposiciones, heces duras, al menos en el 25% de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta, al menos en el 25% de las deposiciones, sensación de obstrucción,
o bloqueo anorrectal al menos en el 25% de las deposiciones, maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Además, la presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxantes y no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Esos son los criterios de RON 4 que son aplicables a partir del año 2017. Ahora, ¿cuáles son las causas o los motivos o la fisiopatología del estreñimiento inducido por opioides, ¿no? Este estreñimiento inducido por opioides ocurre como resultado de contracción del músculo circular liso. Ustedes se acuerdan de las dos capas musculares que rodean al tubo digestivo, ¿no? Tenemos dos capas que son los circulares internos, ¿no? Y los longitudinales externos, ¿no? Que es conocida como CILI, ¿no? Circulares internos y longitudinales externos. Los opioides, lo que tienen efecto diverso, ¿no? Dual sobre estas dos capas musculares, porque tienden a contraer, ¿no? los músculos, la musculatura circular, ¿no? Lisa, interna, y tienden a inhibir la musculatura longitudinal lisa externa, ¿no? Estos músculos, pues, la capa longitudinal externa lo que hace es, se encarga de los movimientos peristálticos, y la capa muscular interna se encarga de la contracción, ¿no? La contracción, movimientos de contracción de la capa del tubo digestivo. Entonces, tenemos que hay mayor contracción y menor inhibición. Entonces, al haber estos dos efectos, tiende a haber una mayor retención, ¿no? de las heces, que normalmente son líquidas, ¿no? Hasta ese punto, dentro del intestino. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Si tenemos una contracción del músculo circular liso, una inhibición de la acción del músculo longitudinal liso, entonces esto lo que origina es una contracción segmentaria sin peristalsis del intestino, del tubo digestivo, con lo cual hay un tiempo de tránsito prolongado, ¿no? O sea, aumenta la retención de la materia fecal dentro del intestino grueso. ¿Y qué es lo que realiza el intestino grueso? Pues el intestino grueso hace su trabajo, ¿no? Pues el trabajo es extracción, ¿no? de líquidos. Entonces, al estar más tiempo en el intestino grueso, hay mayor extracción de líquido, con lo cual terminamos con unas heces duras y secas, ¿no? ¿Qué nos conlleva el estreñimiento? Si a esto sumamos que en el paciente oncológico tiende a haber mayor inactividad por su estado de postración, por su estado de debilidad, ¿no? Por su estado de pérdida de masa muscular, hay una deshidratación, ¿no? Porque el paciente pues, tiende a tomar menos líquido, y la presencia de comedicación, ¿no? Que también tienden a causar pues, estreñimiento. Tenemos que el paciente oncológico tiene doble o triple o 4 motivos fuertes, ¿no? Para sufrir de este síntoma, ¿no? que lo tiene a mal traer. ¿Y cuáles son los factores que conducen al estreñimiento, ¿no? La inmovilidad, ¿no? Los cambios dietéticos, ¿no? Cambia la forma de comer del paciente, medicamentos que incluyen opioides y anticolinérgicos, los desbalances químicos como la hipercalcemia, la presión sobre el intestino delgado por tumores, ascitis y adherencias que también pueden presentarse, ¿no? No olvidemos que muchas veces el paciente pues, oncológico es sometido a cirugías. La consecuencia de una cirugía o resultado de una cirugía es que posteriormente tienden a desarrollar adherencias, ¿no? Por la manipulación de las heces intestinales, ¿no? Cambios en la inervación del tracto gastrointestinal por compresión de la médula espinal. No es infrecuente en un paciente que tiene pues, un cáncer óseo, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, que desarrollan pues, metástasis óseas, ¿no? A nivel de la columna vertebral, con la posterior compresión, ¿no? De la médula espinal, que puede desencadenar pues, en alteraciones no solamente en miembros inferiores, en órganos internos como la vejiga, sino también en la inervación del tracto gastrointestinal.
También puede haber estreñimiento por efecto de la cirugía, ¿no? También pueden haber neuropatías inducidas por el tratamiento, ¿no? La quimioterapia, la inmunoterapia. Y también puede haber compromisos psicológicos como estrés, ansiedad y vergüenza, ¿no? Puede presentarse. A ver. Ahora, manejo del estreñimiento. Ahí, bueno, manejo no farmacológico y manejo farmacológico, ¿no? De ser posible que tratar la causa subyacente del estreñimiento, ¿no? Si es un paciente que tiene, pues, con una ascitis a tensión por un secundario, un cáncer de ovario, pues hay que drenarle la ascitis, ¿no? Si es un paciente que tiene, pues, náuseas porque tiene problemas de mucositis moderada, severa, causada por una candidiasis, pues hay que tratarle esa, ¿no? Hay preparados oncológicos, ¿no? Que tratan esos padecimientos del paciente, ¿no? Entonces, y bueno, y el primer paso en la evaluación del estreñimiento es asegurarse que el paciente no tiene una obstrucción intestinal. Eso es lo principal, ¿no? Para descartar, para poder, ¿no? Dar un tratamiento adecuado, ¿no? Clínicamente, mediante preguntas, no sé si defeca, si elimina flatos, ¿no? A pesar de que no defeca, ¿no? Y bueno, ya con ayuda de medios audiovisuales, medios de laboratorio, ¿no? Una placa de abdomen, de pie, ¿no? Y de cúbito y de pie, ¿no? Nos ayuda pues a determinar también, ¿no? la existencia o no de una obstrucción intestinal. Hay que favorecer el momento de la actividad física cuando el dolor o la fatiga no interfieran. ¿Por qué? Porque hay un estímulo indirecto del movimiento intestinal. Los ejercicios isométricos y rango de movimiento pueden ser útiles para pacientes confinados en la cama. El paciente puede estar en cama, pero no está contraindicado pues, que haga ejercicios, ¿no? de extremidades superiores, extremidades inferiores, lo cual pues de una u otra forma va a estimular indirectamente, ¿no? la región intestinal. Hay que evaluar la dieta y la ingesta de fluidos basados en objetivos y pronósticos individuales, beber un mínimo de 8 vasos de líquidos al día, ¿no? Y recomendar una dieta alta en fibras. También hay que considerar que hay alimentos que inducen la motilidad intestinal, como las ensaladas, los dátiles, las frutas, pero también hay alimentos que inducen el estreñimiento, ¿no? Como el té, las bananas, chocolates, las harinas. Entonces hay que favorecer la ingesta de unos y desfavorecer o desaconsejar la ingesta de otros, ¿no? Evitar el uso de papagayos, favorecer el uso de camas cómodas para los pacientes incapaces de ir al baño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También hay que favorecer la privacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no es infrecuente de que muchas veces en una casa en las habitaciones se encuentren, pues, normalmente en el piso superior, ¿no? Pero ante la complicación del paciente y ya el hecho de que ya sea mucho más difícil subirlo a su habitación, que está en el segundo o tercer piso, pues, lo que usualmente se hace es se habilita, ¿no? La sala, ¿no? Y se lo habilita como un nuevo dormitorio. Pero muchas veces esta pues tiene la particularidad de que no es un cuarto y no ofrece un grado de intimidad adecuada. Entonces hay que considerar todas estas cosas, sobre todo el momento de las necesidades, ¿no? Básicas y fisiológicas, como el miccionar, el defecar, ¿no? Hay que descontinuar de ese posible los medicamentos que causan estreñimiento, ¿no? Los opioides, los antidepresivos, anticolinérgicos en la medida de lo posible. Y hay que usar, pues, como en forma rutinaria, ¿no? Al momento de administrar medicamentos que sabemos que causan estreñimiento como los opioides, ablandadores fecales y laxantes, ¿no? Debe ser imperativo, ¿no? Te va a dar su opioide débil o severo y hay que darle su antiemético y hay que darle su laxante, ¿no? Y la elección del laxativo depende de las características de las deposiciones del paciente y de las respuestas individuales al tratamiento. Hay pacientes que se quejan, pues no le dicen, doctor, la lactosa es medio alcohólico, mejor deme otro tipo de medicamento, ¿no? Por ejemplo, ante la presencia de heces secas y duras hay que usar ablandadores fecales, menos ablandadores y pues a estos nos pasamos, ¿no? A la incontinencia fecal, porque también puede darse el caso, ¿no? Algún paciente está pues con estreñimiento y al tratamiento para el estreñimiento, pues a veces sucede que el paciente va del estreñimiento a la diarrea. Entonces hay que ir titulando y monitorizando esta situación, ¿no?
en coordinación con el familiar o con el mismo paciente, ¿no? En cuanto a veces de difícil evacuación, pues hay que usar laxantes estimulantes, ¿no? Personas con calambres abdominales, laxantes menos estimulantes, evitar los laxativos. Los laxantes osmóticos son heterogéneos, no son reabsorbidos durante el tránsito intestinal, transfieren fluido de la extracelular al intestino, pueden deshidratar al paciente, hay que tener mucho cuidado con eso, y es necesaria pues, la ingesta de cantidad moderada, ¿no? Severa de fluidos. Los laxantes de sacarina como la lactulosa pasan al colon sin ser absorbidos, son fermentados a ácidos grasos de cadena corta y el pH intraluminal disminuye, ¿no? A causa de estos medicamentos, favoreciendo la peristalsis. El agua es retenida dentro de las heces y se dirige al lumen causando distensión y reflejo de vaciamiento. Los efectos colaterales son calambres, flatulencia y distensión, ¿no? El paciente normalmente se queja más de los calambres que pueden ocasionar, ¿no? Por el uso de ese tipo de laxantes. En otro tipo de laxantes es el polietilenglicol, que es usado para preparar el intestino en colonoscopía, hidrata las heces endurecidas, incrementa el volumen defecatorio, ¿no? Y disminuye el tránsito intestinal. Pero también se utilizan pacientes con estreñimiento crónico, como pacientes oncológicos, que tienen necesidad diaria del uso de opioides. Entonces, ante una necesidad diaria del uso de opioides, pues podemos utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Que normalmente se usan para las colonoscopías. A ver. Este medicamento también incrementa la peristalsis, no disminuye el pH del lumen y no produce migración del fluido extracelular al lumen intestinal y no produce taquifilaxia, ¿no? Entre los laxantes estimulantes tenemos los senozoides, el bisacodilo, que inhiben la reabsorción de agua, inducen la entrada de sodio, cloro, calcio y agua en el lumen intestinal, son semejantes a los laxantes de sacarina. Y en pacientes con cáncer avanzado, el uso de opioides requiere combinación de ablandadores y estimulantes laxantes. Ahora, la evaluación regular de la cantidad y consistencia de las heces, así como la frecuencia de la desefecación, ayudan a identificar problemas tempranos. Si el recto está lleno de heces blandas, se puede dar un supositorio estimulante junto con un laxante, ¿no? Si vemos que el estreñimiento, ¿no? Normalmente aconsejamos que a la presencia de falta de defecación por 72 a 96 horas, se debe pues usar, ¿no? El uso de un supositor o un enema, ¿no? Al cabo de 3 o 4 días de falta de defecación. Y bueno, aquí tenemos los tipos de laxantes, ni ablandadores fecales, no tenemos los lubricantes ablandadores, como los aceites minerales, ¿no? Que penetran la deposición y previenen la absorción de agua. Tenemos los laxantes formadores de masa, la metilcelulosa, ¿no? Que dan incremento de materia fecal y disminución de periodo de tránsito, pero se debe mantener un ingreso de líquido por día de 1 a 2 litros cada día. Los ablandadores emolientes, como el dopusato sódico, aumenta la penetración de agua en el intestino, ¿no? Y produce un incremento de tiempo de tránsito debido a opioides y favorece la acción de los opioides, favorece la acción de estos laxantes. Entre los laxantes osmóticos, como la lactulosa, la glicerina, ¿no? Causan un gradiente osmótico en el intestino, ¿no? Que favorece la evacuación. Pero grandes dosis de estos medicamentos pueden causar diarrea, ¿no? No es raro, ¿no? Pasarnos del estreñimiento a la diarrea, como dije anteriormente. Entre los laxantes salinos tenemos el citrato de magnesio, el hidróxido de magnesio, ¿no? Que crea un gradiente osmótico inmediato, ¿no? Y son efectivos en medio día a 3 días, ¿no? Seguidos de enemos. Y entre los laxantes estimulantes tenemos la motilidad, pueden causar calambres, ¿no? Muy bien. Entonces, y recordar siempre que, pues, por más guerrero que seas, el momento de hacer tus necesidades fisiológicas, siempre necesitas un momento de tranquilidad y serenidad. Bueno, muchas gracias. Dispuesto y abierto a comentarios o alguna pregunta. Muchas gracias. Doctor Casavilca, muchas gracias. Sociedad Peruana de Cancerología. Muchas gracias, doctor Otoya, como siempre su
Excelente conferencia. No veo preguntas en el chat en este momento nuevas, sin embargo, me llamó un poco la atención cuando mencionó la utilidad del tetrahidrocannabinol, porque generalmente se discute mucho cuando se habla de cannabinoides como terapias sobre justamente en muchas de estas terapias que se utilizan como sobre todo antiepilépticos, no se utiliza la fase activa del tetrahidrocannabinol en sí, ¿no? En este caso, para lo que son como antiemético o para malestares digestivos, sí estaríamos utilizando esta fase activa del opiáceo. Claro, sí, sí se recomienda, ¿no? Se recomienda este uso, ¿no? De este derivado, ¿no? Del cannabis, ¿no? Recordemos que los cannabis tienen muchos derivados, ¿no? Entre ellos el tetrahidrocannabinol, el cannabinadiol, ¿no? Y son alrededor, se dice que son entre más de 100, algunos dicen hasta 1000 los derivados. Y depende mucho de la concentración de estos derivados del cannabis, ¿no? Para sus diversas acciones, ¿no? Por ejemplo, el cannabinadiol se usa pues también para casos de epilepsia, el tetrahidrocannabinadiol se usa para causas de vómitos, ¿no? O también para manejos de dolor, ¿no? Ciertos tipos de dolor, ¿no? Sí. No, pero el principio activo es el mismo que el de que el recreacional, del opiáceo, de la Claro, droga sí. en sí con efectos alucinógenos, ¿no? O Claro, sea, en este caso no se le la- quita ese radical, se utiliza igual. claro. Claro, ahora Entonces, la ventaja ujú, del cannabis es que dentro de todo es un medicamento muy seguro, ¿no? Uno puede, entre la diferencia entre la ventana eh, terapéutica y la ventana toxicológica es muy grande, ¿no? O sea, se dice, y no se han encontrado, pues, fallecidos por ingesta excesiva de marihuana, ¿no? Por así decirlo. Puede haber todo tipo de sintomatologías, pero drogas o dosis letales no se han reportado en el ámbito médico. ahí hay me gustaría hacer una disquisición sobre mito-realidad, ¿no? Porque hay varias, ahora el cannabis se le ha dado, pues, de haber estado proscrito y perseguida, Sí, sí, ha sí. pasado a ser No, prácticamente sí, una panacea, ¿no? sí, sí. Entonces en este caso, digamos, el mecanismo de acción es eficiente, pero teniendo en cuenta la posibilidad de eh, que una persona, la vía de administración, ¿tiene alguna influencia? O sea, es igual que una persona fume cannabis si tiene cáncer terminal o tiene molestias digestivas o una persona la ingiera de forma tomada. ¿Hay alguna diferencia en la vía de administración o es igual que la fume que la tome? Bueno, más que la vía de administración depende de la concentración del tipo del derivado del cannabis. Ahora, hay que recordar que nuestro organismo tiene receptores, ¿no? Y que tenemos, así como tenemos un sistema adrenérgico, tenemos también un este, sistema, eh, Tulinérgico, que también hay cannabis y de morfinas. claro, también tenemos lo mismo, ¿no? Un sistema que se encarga de tener receptores a los diversos cannabis, ¿no? Por así decirlo. Pero depende mucho más que de la forma de la administración, del tipo de concentración, ¿no? Del derivado del cannabis. Si tiene más de un derivado que está más dirigido a tratar, por ejemplo, las náuseas, ¿no? O tratar este otro derivado que trata más lo que son las epilepsias en niños, ¿no? O, o tratar pues, el incremento del apetito, ¿no? Porque también depende del derivado del cannabis que se utiliza para tratar pues, como un estimulante del apetito, que suelen ser bastante efectivos. Ujú. Bueno, doctor Otoya, muchísimas gracias. Pues ha sido realmente muy ilustrativa la sesión de hoy y siempre pensando en nuestros pacientes y en su calidad de vida, ¿no? La calidad de vida del paciente oncológico es algo que debemos tener
mucho en cuenta y esperamos contar nuevamente con su presencia en futuras sesiones, ¿no? Ya que esta es realmente un tema muy amplio, ¿no? Sí. Que tenemos que aprender a tocar, ¿no? Porque al final nuestro último objetivo es tener un paciente con detección temprana, pero si no podemos hacerlo con detección temprana, con la mejor calidad de vida que le podamos brindar, ¿no? Claro, y por supuesto, doctor, y también recordar que cuidados paliativos no solamente es dolor, ¿no? Sino que nosotros vemos y afrontamos una serie de síntomas, ¿no? Por eso el título de esta disertación es Síntomas oncológicos paliativos, parte 1, ¿no? Porque no solamente es dolor o digestivos, también hay problemas neurológicos, también hay problemas respiratorios, también hay problemas urinarios, ¿no? Entonces son muchas las sintomatologías que nosotros podemos ver ¿no? en un servicio de cuidados paliativos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos tratando más adelante, ¿no? Tenemos para hablar. Sí, Entonces, definitivamente. les agradecemos a todos, nuestra audiencia, todas las personas que han podido conectarse para seguir esta interesante sesión, ¿no? De medicina paliativa y el dolor, ¿no? Dentro de la programación académica de la Sociedad Peruana de Cancerología, a nombre de la doctora Tatiana Vidaurre, quien no ha podido estar por nosotros por motivos de compromisos que ha tenido que hacer en el extranjero, ¿no? Y de toda la junta directiva, ¿no? Les agradecemos a ustedes, los ponentes, de primera calidad, ¿no? Y a todos aquellos que nos han podido acompañar esta noche. Y será hasta la próxima actividad académica. Buenas noches.